Hola. Hola, hola, para quienes estén sumando. Estamos ya en París, frente a la Catedral de Notre Dame. No sé si quienes están por ahí me pueden decir si se escucha bien. Bueno, queríamos seguir compartiéndoles el camino, ¿no? Y como estamos avanzando hacia otras frecuencias, hoy quería hacerles un pequeño resumen o reconto de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo que vamos viendo, viviendo y sintiendo. Se escucha perfecto. Gracias, Patri. Gracias, Patri. Acá estamos, sí, con los chicos en esta parte del camino con Silvita y con Ain. Cris ya volvió a su Montserrat ayer. Acá estamos con Silvita, con Ain. Bueno, ahí tenemos a Notre Dame de fondo. Básicamente queríamos hacer un pequeño resumen de lo vivido, de lo observado, de lo comprendido, de lo que aún tenemos que continuar comprendiendo y del para qué de este caminar y de lo que va produciendo en nosotros, ¿sí? Ahí te mandan saludos ahí. Para quienes se suman por primera vez a escuchar este vivo, estamos transitando nuestro camino al recuerdo. Estamos conectando con lo que nuestro camino evolutivo tiene que ver para recordar quiénes somos, para qué estamos aquí, qué somos los humanos realmente y qué es lo que hace en nosotros el poder de ir recordando de a poco en base a lo que nos toca hacer para poder entrar en esa memoria, para poder entrar en esa evolución, para poder entrar en lineamiento con nuestro proceso de evolución, para poder mirar el mundo con otros ojos, básicamente para poder recordar. En este caso, que nos alineamos con todas las energías a disposición para poner nuestro sistema al servicio de este paso evolutivo, con las energías de un equinoccio que aún vibra muy potente, de un eclipse con toda la energía potente en punto máximo del eclipse de luna, entre eclipses, ya que se comenzó con el eclipse de luna y se continúa en pocos días con un eclipse solar, y dentro de todas esas energías que nos invitan profundamente a observar lo que tenemos que trabajar en nosotros. Literalmente en los eclipses las sombras tapan la luz, por lo cual hace que tengamos muy potente delante de nuestros ojos todo lo que tapa nuestra luz. Y en ese caminar y en ese comprender, en nuestro caso, porque es la forma en la que nosotros evolucionamos nuestros recuerdos, y cada uno lo hace desde la resonancia, sintonía y frecuencia que tiene que hacerlo. A veces lo hacemos caminando y colocándonos en los lugares para potenciar esas frecuencias y que esas frecuencias despierten mi memoria, como es el caso nuestro. A veces escuchando a alguien transmitir una información. Cuando escucho a alguien, y si estás ahí escuchando esto, es porque tu resonancia tiene que ver con que la información que voy a escuchar, aunque a veces creo que no la entiendo, o aunque a veces la entiendo pero no la comprendo, esa resonancia o eso que estoy escuchando me ayuda a entrar en mi recuerdo.
por ese motivo estoy quizás escuchando esto en este momento. Y por ese motivo yo estoy físicamente en este momento. De a poco vamos comprendiendo de qué se trata, quiénes somos, como seres multidimensionales, como repetidores de distintas frecuencias en base a la capacidad que tenemos, como reproductores de nuestra frecuencia en lo que creamos a nuestro alrededor. Y en este camino del recordar, que quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue esta semana llegando a Montserrat en España, para tomar contacto con una energía esencial, que es la memoria que tenemos al ver algunos avatares, como en este caso los avatares de María, los avatares de Jesús, viéndolos como frecuencias, ¿sí? Ya no tanto desde la interpretación romántica que pudo dar algunas estructuras como la religión, o como puede dar algunas estructuras como la espiritualidad, de verlo como seres superiores a nosotros cuando somos nosotros mismos. Ahí me preguntan dónde estoy. Estoy en Notre Dame. Ya estamos en París, en la Catedral de Notre Dame. Llegamos el 18 de marzo a Montserrat, trayendo en nuestras mentes que anclábamos para conectarnos con esa energía y creyendo que íbamos a hacer toda la ruta que se conocía como ruta cátara. Y después la energía nos fue llevando a distintas frecuencias, ¿sí? Las distintas frecuencias que nos fue llegando fueron las siguientes. Hicimos Montserrat, comenzamos el caminito que se marca luego de Montserrat, que partimos en vehículo con Silvita y mi Cristina, a lo que era comenzar el camino cátaro con los castillos. Y no hicimos todo el camino cátaro tal cual está marcado, sino que lo hicimos como nos fue marcando nuestra energía. ¿Cómo nos fue marcando nuestra energía? Nuestro sentir, nuestra sabiduría, fue de la siguiente manera. Llegamos al castillo, al primer castillo que llegamos fue al de Queribus, que luego nos enteramos que fue el castillo, el último que quedó habitado como por los cátaros. Luego, ayúdame Silvia, fuimos al castillo de Perpertus, eso el primer día. Y el segundo día, que ya era el día de equinoccio, fuimos a Montsegur a levantar una de las memorias de más expansión que sentimos en todo el camino. En Montsegur fue donde se hizo la gran matanza cátara, pero fue donde se dejó anclado una memoria muy potente, que era la memoria de la expansión. En ese lugar, la resonancia que sentimos fue: sabemos quiénes somos y va más allá de la materia. Sabemos quiénes somos y la información queda en el plano por más que mi cuerpo se vaya. Sabemos quiénes somos y ya no vamos a luchar más. Esa fue la resonancia que se percibía, que se sentía, y se sentía como claridad, como expansión, como calma, como sabiduría, como trascendencia, como desapego, como certeza. Seguimos caminando ese mismo día, entre lo que era 20 y 21, que fue fuerte la energía del equinoccio que nos invitaba al equilibrio, y llegamos a Carcassonne. Y en Carcassonne fue otra la memoria. En Carcassonne la memoria fue de dolor, fue de confusión, fue de duda, que es la que, si en el lugar está anclada en nuestras mentes, está anclada en nuestra memoria celular, está anclada en nuestras configuraciones y se sigue repitiendo. Y ahí empezamos a entrar en la comprensión de que aún tenemos que calar mucho más profundo en nuestros laberintos mentales
para poder darnos cuenta de que si queremos recordar quiénes somos, tenemos que apuntar a recordar la mente unificada. Tenemos que dejar la lucha. Ya no éramos los cátaros en contra del sistema o el sistema en contra de los cátaros. Ahí había duda. Había duda de si es realmente lo que yo creo que es. Había miedo, había dolor, perdí la batalla. Eso repercute en nuestras mentes. Y cuando eso toma fuerza, se crea desde ese lugar. Desde la lucha, desde el enfrentarme al sistema, desde el enfrentarme a lo que yo creo que es oscuro, desde el enfrentarme a lo que creo que está fuera de mí, desde el enfrentarme a lo que no me gusta como es, desde el enfrentarme por la lucha de poder, que lo que se vivió fue eso. Llegamos, cuando fuimos cátaros, llegamos a una comprensión más ampliada de qué era el mensaje, el linaje, el santo grial, pero seguíamos con el enfrentamiento, la lucha de poder y la falta de comprensión de que quizás el que estaba fuera de las paredes amuralladas simplemente tenía otra interpretación de la información, sin recordar de que éramos aquí y éramos ahí, de que era el que estaba dentro de las paredes amuralladas y era el que estaba fuera de las paredes amuralladas. Y se continuó con lo que hoy podemos ver en Yo me siento despierto y los que están dormidos, y la interpretación de la iglesia y la interpretación del sistema, y los oscuros y los blancos y los negros y las luces y las sombras, sin darme cuenta de que si esa lucha y esa duda sigue anclada en mi mente, mis laberintos mentales no me permitirán comprender la mente unificada, comprender que no hay un otro, comprender que soy yo en todos lados. Y la mejor forma de poder ir frecuenciándome para comprenderlo es poder ir trabajando mis propios límites y es poder verlos. Chicos, ya ha sido una maestría. ¿Por qué? Porque empezamos a observar en nosotros qué era lo que más fuerte latía. Imagínense mi falta de paciencia. Que una de las grandes cosas que observo y que trabajo y que sé que tiene que ver con que si tengo falta de paciencia o si tengo intolerancia es porque me falta comprensión sobre eso. Entonces todo lo que sucedía alrededor tenía que ver con que me llevaba fuertemente a la falta de paciencia y fue maravilloso poder observarme en decir, wow, cuánta fricción en mi cuerpo cuando quiero explicar algo y no se me entiende, cuánta fricción en el cuerpo cuando siento que las cosas están claras y quizás están claras para mi mirada y no tiene por qué el otro pensar lo mismo ni tiene por qué el otro coincidir. La maravilla de poder ver fuerte delante de nuestros ojos lo que nos separa de la comprensión, lo que nos separa de la memoria de la mente unificada, lo que nos sigue dividiendo, lo que nos va impidiendo el paso evolutivo. Entonces, poder verme firme, fuerte, claro, en decir, ok, dale Sandra, trabaja la paciencia, la tolerancia, observa qué te produce, dónde está el miedo anclado, qué parte es la que tenés que seguir viendo, y a veces tomándolo a risa y otras no tan a risas, y el ir caminando ante... Puedes aceptar las situaciones tal cual son y darte cuenta que simplemente tenés que poder verte en todos lados, reconocer las distintas frecuencias y comprender que como es adentro es afuera y que lo que estás viendo ahí eres tú en todos lados y que eso que a veces con lo que peleas y con lo que confrontas y con lo que te molesta es ni más ni menos que falta de comprensión, porque todo eso está dentro tuyo, porque eres el todo y porque cambia mi manifestación de vida cuando puedo relajar mi sistema, respirar y decir ok, estoy teniendo delante mío eso, en mi caso impaciencia, en otros cansancio, en otros lo que fuera, lo que puedo ver ahí y decir, es que eso también soy yo.
y viéndome es la mejor forma de trabajarlo, para trascenderlo, para ir a mi centro y para poder vivificarlo de otra manera. Carcassonne fue todo una evolución de cosas, fue todo un encontrarnos con recordar, porque literalmente lo recordaba, recordar el dolor, recordar el miedo, recordar la duda, recordar la pelea, recordar la sensación de frustración, recordar la batalla perdida, recordar de que básicamente había mucha duda, básicamente había mucho miedo, no había la claridad que se sintió en Montsegur. Entonces, observar nuestros distintos estadios en cada uno de esos lugares ayuda a que nuestras memorias se amplíen, se abran, queden claras. De ahí, para nuestra apertura y luego una sorpresa, no seguimos visitando linealmente los castillos cátaros. De ahí la energía, la información nos llevó a Sainte Marie de la Mer, que ya lo conocíamos, que ya lo habíamos transitado en otro momento, pero que hoy teníamos que verlo desde otro lugar. Era observar la interpretación de la información esencial, que la interpretación de la información esencial se vio en todo el camino cátaro, pero ahora andate a la esencia y pisá nuevamente la memoria del primer mensaje. Entonces al día siguiente, que era 22, estuvimos en Sainte Marie de la Mer, volviendo a una esencia, volviendo a un código más limpio, volviendo al recuerdo central, volviendo a la amplitud de memoria. Y es ahí donde empezamos a tener la claridad de por dónde trabajábamos lo que estábamos viendo. Y fue empezar a recordar de que las energías a disposición tenían que ver con que las sombras empezaban a tapar las luces. Entonces sí, vas a tener a disposición todo lo que tenés que trabajar, no tratar de manipular y dar vuelta a lo que ves afuera, todo lo que tenés que trabajar vos, todo es lo que ves, todo lo que hay, y todo lo que hay allá afuera es todo lo que hay allá acá adentro. Estoy leyendo lo que están comentando y les agradezco lo que van comentando. Acá, como dice, es cierto, al ver a mis hijas en casa no ayudan y se crea siempre un desorden, eso me irrita. Eso, poder verlo, qué es lo que me irrita afuera, me irrita el desorden, me irrita que las cosas no sean como... Y de ahí trabajar lo propio, y de ahí trabajar lo propio, y de ahí trabajar lo propio, porque cuando empezamos a comprender que la multidimensión se trata de que están plasmadas todas las interpretaciones de la conciencia y de los grados de conciencia, veremos que todo está reflejado en lo que veo. Y para poder comprenderlo es saber leerlo frecuencialmente, y eso se hace trabajando en nuestro interior, trabajando el ver que dentro mío está todo lo que veo allá afuera. Hay una imagen inmensa de poder que se está reconstruyendo, porque hace unos años ardía en fuego. Y cuando a veces no permitimos que las estructuras caigan y hacemos un esfuerzo inmenso y ponemos un montón de recursos en reconstruir lo que quizás ya tenemos que dejar que caiga. ¿Cuánta energía ocupamos en sostener nuestro personaje y nuestra interpretación, cuando sería maravilloso dejar que ese personaje y esa interpretación caiga y vea que puede salir de la trascendencia de las estructuras? Esas estructuras que albergan distintas frecuencias que no son las que ya tenemos. Bien, Sainte Marie de la Mer nos permitió entrar en esa comprensión y entrar en ese trabajo profundo de la observación clara de que íbamos a ver las sombras tapando las luces, para que pudiéramos ver las sombras y las pudiéramos trabajar. De ahí fuimos a dos lugares muy específicos, donde en uno radicó uno de los grandes trabajos que se hicieron, cuando se fueron haciendo muchos trabajos en cada uno de los lugares que tenían que ver con que frecuenciáramos nuestro sistema para poder ampliar las memorias y que empezáramos a comprender de que las viejas estructuras tenemos que permitir dejarlas caer y poder empezar a crear una nueva forma de manifestarnos, que es lo que nos invita este tiempo, que es la muerte y la resurrección. Morir a las viejas estructuras y resurgir a la nueva frecuencia.
De ahí nos fuimos, esperen que se me pone la mente en blanco a veces con los nombres. Al otro día de San María de la Mer. Acá estoy con Silvita, que me van sirviendo con el apunte de cómo se fue dando. Ahí fuimos a la iglesia de María Magdalena luego, que por lo que tenemos entendido, ¿no? Hay muchas iglesias de María Magdalena, que está en Rennes-le-Château. Y ahí fue en entrar donde está todo el mito del Santo Grial, de la historia prohibida, de lo que se esconde, del Código Da Vinci, de esconder en nosotros las historias interpretadas de distintas formas. Y luego de ahí fuimos al laberinto verde, que es literalmente materializado los laberintos mentales. Un laberinto en el que puedes ver una invitación maravillosa, de un bosque verde que te invita a transitarlo en una amplitud, si puedes ampliar tu mente, o que puede ser una película de terror, si así te lo plantea tus laberintos mentales. Voy a comentarles algo que sucedió en San María de la Mer, que me está haciendo acordar Silvita. Cuando estábamos terminando en una de las iglesias, a mí estas cosas no me gusta contarlas demasiado porque por ahí se romantizan, y lo que pretendo es que no se romanticen, sino que lo vean como información cuántica, ¿sí? Porque si no, volvemos a romantizar los espacios, volvemos a verlos como avatares, seguimos rindiéndole pleitesía o orándoles, y no es la idea. Tenemos que poder vernos como seres cuánticos, que somos la memoria de ellos y que somos ellos en otro estadio evolutivo. Pero que nos llegan señales todo el tiempo desde la materia para que, como si fuesen pistas, como si estuviese dentro de un laberinto y me llegan pistas para saber por dónde seguir. De esa forma se llega. Estábamos saliendo, íbamos a salir de la iglesia de Sara, que está en San María de la Mer, y yo me paré en un punto donde la vez anterior en la que había estado me había llegado la información exacta de a dónde tenía que ir para saber por dónde se había ingresado en ese entonces al pueblo, a la llegada de San María de la Mer, como una brújula. O sea, hay puntos en los que uno se siente como una brújula porque te indican los lugares. En este caso volví a pararme en ese lugar que era como una cruz en el piso, y lo que me vino a la mente, que bajó como una frecuencia muy alta, fue: saldrás de este lugar con otro norte. A partir de hoy tendrás otro norte. Y cuando dejo de escuchar eso, siento que atrás mío se abre una puerta. A esa iglesia, la vez anterior habíamos entrado por una puerta que estaba en un costado y habíamos salido por la otra que estaba en el costado, y la puerta central siempre había estado cerrada. En este caso, entramos por la puerta que estaba de este lado e íbamos a salir por la que estaba de este lado, y cuando yo me paré al centro y me llegó a la mente, en este caso, saldrás de aquí con otro norte, tendrás otro norte, se abre la puerta de atrás. Escucho el ruido de que están abriendo la puerta principal y fue girar, y esta vuelta saldrás con otro norte. Literalmente se sale por otro punto cardinal, pero literalmente vas a salir con otra visión, vas a salir con otra comprensión, vas a salir desde otro lugar. Giro, veo que abren la puerta y empiezo a avanzar. Silvia ya estaba parada al lado de la puerta como si supiera que se iba a abrir, y fue la primera en salir, y luego salgo yo caminando con Ain, y literalmente de la nada, sacar el bolsillo, el anillo lo tengo, literalmente de la nada cae y rebota entre mis pies un anillo. De la nada. Ain iba a parar al lado mío, y lo primero que hace Ain es mirar alrededor para ver si hay alguien. No había nadie. Cuando yo me voy a agachar a alzarlo, se acerca una gitana, me pone una medallita y me la quiere vender. Le dije que no, que gracias, se lleva la medallita, y veo que otra gitana se va a acercar a levantar el anillo que había caído al piso.
lo iba a dejar porque dije, bueno, es un anillo que cayó de la nada, literal, no había nadie alrededor nuestro y el anillo cayó entre medio de mis pies. Y cuando lo levanta me lo da y me dice, es tuyo. Y miramos, todos dijimos que no, pero esmeralda, verde, esmeralda. Y dije, bueno, en algún momento sabré qué significa esto. Y después empezó a abrirse la información. El laberinto verde, qué significa la esmeralda, qué significa el verde esmeralda, qué significa la sabiduría, qué significa la apertura, qué significa... Y empezaron a llegarnos informaciones de dónde estar, dónde ir, a dónde teníamos que movernos, y qué significaba el verde esmeralda y por qué se ocupa desde ese lugar como sanación. Y cuando llegamos a la iglesia de María Magdalena, en Rennes-le-Château, dentro de la historia está que se dice que se le entrega la esmeralda verde porque fue lo que cayó de la sabiduría de Lucifer en su momento, que era que había perdido su mayor capacidad, que era la capacidad de la inteligencia, que era cuando fue su caída, es porque él pierde su norte o pierde su sabiduría al perder la piedra verde esmeralda, que es la que luego sirve como guía de la inteligencia. Y de ahí que se abrieron un montón de bancos de datos, que de a poco lo iré contando y los iré explicando para que cada uno lo podamos aplicar, de qué significa la inteligencia, cómo funciona, cuál es el norte que se pierde, cuál es el norte que se recupera. Porque se vuelve a recuperar la sabiduría sagrada, que es la que se cae en ese momento de uno de los ángeles más luminosos, que pierde su capacidad de inteligencia cuando llega a la máxima densidad de la materia. Y de ahí dejarlo, por favor, sáquenlo del relato romántico y puedan verlo como una apertura cuántica de frecuencia, que es recuperar la comprensión de algo que es la fractalidad en la multidimensión. Si es la primera vez que estás acá y te parece que todo esto es raro, simplemente escuchalo y fíjate dónde te resuena. Si ya estás trabajando con nosotros este camino y algunas de las cosas que te explico parecen raras, simplemente concéntrate en la parte del relato que sientas que comprendes. Si todo lo que te estoy diciendo a nivel cuántico lo comprendes, profundiza, porque estamos teniendo una apertura de comprensión y una levantada de frecuencia, que eso nos hace entrar en otro estado de conciencia. Empezamos a comprender de que todo es física cuántica y que lo que está contado en forma romántica son simplemente pistas o señales para que empecemos a recordar quiénes somos, cómo estamos constituidos y cómo avanzamos en este camino evolutivo. Bien, después de caminar ese laberinto, empezamos a entrar en la comprensión de que en este momento, para poder comprender la mente unificada, simplemente colócate a disposición, como todas las energías se están invitando en este momento, a con mucha calma observar cómo tus sombras tapan tus luces. Las observes sin profundizar demasiado, porque si te pones a profundizar en tus sombras, cuando tus sombras tienen mucha potencia, te van a crear mucha confusión. Pero sí, observarla y volver a tu centro, que es tu punto de inteligencia. Pensá en verde y te va a ayudar a ordenarte. Pero simplemente, cuando veas tus sombras, es la forma en la que te manifiestas cuando estás con una interpretación y te produce confusión. La observes, quítale energía para que no se potencie, volvé a tu centro y encontrá tu luz, porque aunque la veas tapada, ahí está, que es tu memoria, que es el recuerdo, que es la unificación. No hay un otro afuera, somos nosotros en todos lados. Ahí Potri me pone gracias por las confirmaciones, hermanos, somos uno, se vive, claro que sí. Y estas pequeñas cosas que nos pasan, como que aparezca un anillo verde esmeralda, como para decir, dale, que vas a llegar a esta información, la vas a comprender y esto te va a ayudar a trascender algo, son las pequeñas confirmaciones donde literalmente se materializan las cosas. Cuando lo comprendamos y lo recordemos,
vamos a recordar que somos los que hemos materializado todo lo que existe y que depende de nosotros si seguimos potenciando nuestras distorsiones o si podemos volver a nuestro centro para ayudar al recuerdo de que no hay un otro, de que soy yo en todos lados y que todo depende en dónde enfoco mi energía, que eso es lo que voy a estar materializando y creando. Bueno, y aquí estamos en Notre Dame. Un viaje largo, de muchos desafíos, salir de Carcassonne anoche en colectivo hacia París, muchas horas, bastante frío, y llegar a París esta mañana con sol, fresco pero con sol, y volver a encontrarnos ante un gran ícono de poder como Notre Dame. ¿Hasta qué punto vamos a dejar que se caigan las viejas estructuras y permitiremos entrar en la memoria para poder ver otro renacer? Y ahí vamos, tiempos de observar nuestras sombras, irnos a nuestro centro, concentrarnos en nuestra luz y observar dónde coloco mi energía, para que donde coloque mi energía, eso es lo que voy a estar creando. No hay nada fuera tuyo, eres tú en todos lados. Soy yo aquí, soy yo ahí. Gracias por estar ahí. Acá les mandamos besitos a todos. Ahí ya se fue a recorrer la plaza y vamos a estar conectándonos en distintos momentos, en los que podamos, en los que tengamos señales, en los que podamos hacer pequeños resúmenes de cosas caminadas, en qué momento de comprensión estamos y compartiéndolo, porque de esa forma trabajamos. Cada uno recibiendo la información como tiene que recibirla y llevándola a sí mismo con la resonancia que puede tenerla. Les agradezco profundamente que acompañen, les agradezco profundamente que estemos y les mandamos un muy gran abrazo y estamos caminando todos juntos. Les mando un abrazo inmenso. Gracias por estar ahí.